Imagínate, te sientas en tu sillón favorito después del almuerzo. Cierras los ojos durante lo que parece un descanso inofensivo de 20 minutos y te despiertas sintiéndote peor que antes. ¿Qué pasaría si os dijera que este escenario, que se repite cada día en millones de hogares, podría dañar silenciosamente su salud, su independencia e incluso su esperanza de vida? Te duele la cabeza, sientes las piernas pesadas y no sientes ninguno de los beneficios refrescantes que esperabas. Aquí está la impactante verdad. El 73% de las personas mayores duermen la siesta incorrectamente, que destruye silenciosamente sus corazones, sus cerebros y su capacidad de dormir por la noche. Una investigación innovadora realizada recientemente por la Facultad de Medicina de Harvard revela que ciertos hábitos de siesta, que puedes considerar completamente normales, puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo en un 40% y duplicar el riesgo de trastornos, el sueño nocturno e incluso aumentan el riesgo de caídas peligrosas. Pero aquí está la buena noticia. Una vez que comprenda estos 5 errores cruciales, podrás transformar tus siestas, que son un peligro para la salud, en poderosas herramientas de vitalidad y longevidad. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a revelar el secreto de la siesta que podría salvarle años de vida y del que la mayoría de las personas mayores nunca han oído hablar. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde nos acompañas hoy. Por favor, indica tu ciudad o país en los comentarios a continuación. Los leo todos. Y si quieres disfrutar del descanso que te mereces sin riesgos ocultos, haga clic en el botón suscribirse y active la campana de notificaciones. Este canal está dedicado a revelar verdades de salud que podrían salvarte la vida. Si estás viendo este video ahora mismo y este mensaje te resuena, escribe 1 en los comentarios. De lo contrario, escriba 0 para que sepa cómo atenderle mejor. Comencemos con el primer error peligroso que probablemente estás cometiendo en casa hoy. Error número 1. La trampa post-comida que te quema la garganta de adentro hacia afuera. Este es Harold, un profesor jubilado de 68 años que vive en Ohio. Todos los días después del almuerzo, Harold se hundía en su sofá de cuero para disfrutar de lo que él llamaba su merecido descanso. En cuestión de minutos estaba dormido, acostado boca arriba con una sonrisa de satisfacción. Durante meses parecía la recompensa perfecta después de una buena comida. Pero Harold empezó a notar algo preocupante. Se despertaba con una sensación de ardor en la garganta. A veces tenía un sabor amargo y agrio en la boca. Su voz se volvía ronca y a veces tenía ataques de tos sin razón aparente. El diagnóstico de su médico: reflujo ácido crónico, causado directamente por su posición después de las comidas. Esto es lo que Harold no sabía y lo que el 67% de las personas mayores no sabe. Cuando te acuestas inmediatamente después de comer, esencialmente estás invitando al ácido del estómago a regresar a tu garganta. Tu sistema digestivo está trabajando a toda velocidad. Tu estómago está agitado por los jugos gástricos, el páncreas libera enzimas y los intestinos se preparan para absorber los nutrientes. Este proceso requiere la ayuda de la gravedad para mantener todo fluyendo en la dirección correcta. Pero cuando te acuestas demasiado pronto después de comer, la gravedad ya no puede ayudarte. El ácido del estómago, que debería permanecer en el estómago, comienza a regresar al esófago. Para las personas mayores, esto es particularmente peligroso porque el esfínter esofágico inferior, la válvula muscular que normalmente impide este reflujo, se debilita naturalmente con la edad. Las consecuencias van mucho más allá del malestar. La exposición repetida al ácido puede causar inflamación crónica y esofagitis dolorosa y, en casos graves, esófago de Barrett, una condición precancerosa que afecta a miles de personas mayores cada año.
Según la Asociación Estadounidense de Gastroenterología, los adultos mayores que duermen la siesta, las personas que se quedan sin energía dentro de los 30 minutos posteriores a una comida, tienen un 340% más de probabilidades de desarrollar complicaciones graves relacionadas con el reflujo. Pero eso no es todo. ¿Esa somnolencia que sientes después de las comidas? Es tu cuerpo el que desvía el flujo sanguíneo hacia tu sistema digestivo. Cuando usted se acuesta durante este periodo crítico, reduce el flujo sanguíneo a su cerebro en el peor momento posible. En lugar de despertarte sintiéndote renovado, te sientes aturdido, confundido y a menudo con ese dolor de cabeza característico que puede durar horas. La solución de Harold fue simple, pero cambió su vida. Comenzó a esperar 45 minutos después de las comidas antes de descansar. Cuando tomaba una siesta, elegía una posición semirreclinada en su sillón reclinable, manteniendo la cabeza elevada. En 2 semanas, el ardor en la garganta había desaparecido, su voz se aclaró, su energía por la tarde incluso mejoró, ya que sus siestas se volvieron verdaderamente reparadoras en lugar de interrumpir su digestión. ¿La solución para usted? Espere al menos 30 a 60 minutos después de comer antes de acostarse. Si necesita descansar antes, elija un sillón reclinable o levántese con almohadas para mantener una inclinación de al menos 30 grados. Tu garganta, tu digestión y tu energía de la tarde te lo agradecerán. Si todavía estás aquí y esta información te parece reveladora, escribe ACID en los comentarios a continuación para hacérmelo saber que has aprendido algo que podría cambiar tu rutina diaria. Pasemos ahora al segundo error, que afecta a la duración y es quizás el más chocante de todos. Error número 2. El hábito inofensivo que te roba la memoria. Margaret pensó que estaba haciendo todo bien. Esta abuela de 74 años de Texas había leído que las siestas eran buenas para las personas mayores, así que las disfrutaba con todo el corazón. Todas las tardes, a las 2 de la tarde, se instalaba en su habitación para lo que ella llamaba su siesta reparadora. ¿El problema? Las siestas rápidas de Margaret duraban entre 2 y 3 horas. Se despertaba desorientada, pesada y extrañamente más cansada que antes. Peor aún, empezó a notar que su memoria no era tan buena. Olvidaba citas, perdía el hilo de sus pensamientos en medio de una conversación y a veces no podía recordar lo que había hecho anteriormente durante el día. La familia de Margaret atribuyó esto al envejecimiento normal, pero su médico detectó algo alarmante. Sus largas siestas en realidad estaban acelerando el deterioro cognitivo. Esta es la aterradora verdad que la mayoría de las personas mayores no conocen. Las siestas a partir de los 60 minutos pueden desencadenar un estado llamado inercia del sueño, esa sensación de aturdimiento y desorientación que uno siente al despertar de un sueño profundo. Pero para las personas mayores, las consecuencias van mucho más allá de la somnolencia temporal. Un estudio innovador publicado en Neurology siguió a 1.400 adultos mayores durante 6 años y descubrió algo impactante. Aquellos que tomaban siestas regulares de más de 1 hora tenían un riesgo 40% mayor de desarrollar demencia que los que tomaron siestas cortas o no tomaron siestas en absoluto. Los investigadores han descubierto que las siestas largas interrumpen el ciclo de limpieza natural del cerebro, el proceso que elimina las proteínas tóxicas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Pero lo que es aún más preocupante es que estas largas siestas crean un círculo vicioso. Las siestas largas durante el día reducen la presión del sueño, es decir, la acumulación natural de adenosina en el cerebro que te produce sueño por la noche. Cuando no acumulas suficiente presión de sueño durante el día, tu sueño nocturno se vuelve fragmentado y superficial. La falta de sueño nocturno conduce entonces a la necesidad de siestas más prolongadas el día,
creando un círculo vicioso que puede acelerar el envejecimiento cerebral. La doctora Sarah Mitchell, neuróloga de Johns Hopkins, explica: cuando las personas mayores toman siestas de varias horas durante el día, en realidad están tomando prestado sueño de la noche. Sin embargo, es durante el sueño nocturno cuando el cerebro realiza sus funciones de mantenimiento. Las más importantes son la consolidación de recuerdos y la eliminación de desechos metabólicos. Interrumpir este proceso nos expone a problemas cognitivos. La investigación es clara. Las siestas deben durar entre 20 y 30 minutos como máximo. Esta duración permite entrar en fases de sueño ligero que estimulan el estado de alerta y el estado de ánimo sin caer en un sueño profundo del que es difícil despertar. Piense en esto como una carga parcial de la batería, no una carga completa. Margaret aprendió esta lección y cambió su enfoque. Puso un cronómetro por 25 minutos y eligió una silla un poco incómoda, lo que no le permitió dormir demasiado profundamente. En 3 semanas, su memoria se agudizó nuevamente y su sueño nocturno mejoró. Mejoró significativamente y su somnolencia de la tarde desapareció. La fórmula óptima para la siesta: de 20 a 30 minutos antes de las 3 de la tarde. En una habitación ligeramente fresca y oscura. Tu cerebro te lo agradecerá proporcionándote un pensamiento más claro y una mejor memoria. Comenta: memoria. Si alguna vez has experimentado esa somnolencia posterior a la siesta, que parece durar horas. No estás solo y ahora sabes por qué sucede esto. Pasemos al error número 3, que afecta a la circulación sanguínea y puede ser mortal. Error número 3. La trampa mortal del sillón reclinable. ¿Por qué tu sillón favorito podría estar matándote? A Robert le encantaba su sillón reclinable. Este mecánico jubilado de 71 años había invertido en la silla más cómoda que pudo. Había podido encontrar equipado con un sistema de calefacción y función de masaje. Todos los días se instalaba para lo que él llamaba su sesión de recuperación de la tarde. 2 o 3 horas de plácido descanso durante las cuales veía sus programas favoritos. Pero Robert comenzó a experimentar síntomas preocupantes. Por la noche, sus piernas se hincharon. Se despertaba con el cuello rígido y eso le duraba horas. A veces sentía un hormigueo en las manos o se le entumecían. Lo que es aún más alarmante es que a veces le faltaba el aire, incluso en reposo. Robert se dio cuenta del problema durante un chequeo de rutina, cuando su médico notó signos de mala circulación sanguínea y compresión cervical temprana. ¿El culpable? Esas siestas largas y aparentemente inofensivas en su sillón reclinable estaban dañando lentamente su cuerpo. Esto es lo que la mayoría de las personas mayores no saben. Las siestas largas en un sillón reclinable se crea un cóctel explosivo de problemas fisiológicos. Tu cuerpo no está diseñado para permanecer en una posición semisentada durante horas. Esta posición compromete 3 funciones corporales esenciales. En primer lugar, la eficiencia respiratoria disminuye. El diafragma, el músculo encargado de la inhalación, no puede funcionar correctamente cuando estás acostado. Esto provoca una respiración superficial y una disminución de la ingesta de oxígeno al cerebro y a los órganos, y esa sensación de niebla mental al despertar. En segundo lugar, la circulación sanguínea se ralentiza peligrosamente. Cuando te sientas con las rodillas dobladas durante horas, la gravedad atrae la sangre hacia abajo a medida que los vasos sanguíneos comprimidos en las piernas luchan por devolverlo al corazón. Esta acumulación de sangre aumenta el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos peligrosos. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, los adultos mayores que permanecen en una posición reclinada durante más de 90 minutos tienen un riesgo 230% mayor de desarrollar trombosis venosa profunda. En tercer lugar, la alineación de la columna vertebral se resiente.
La posición semierguida fuerza el cuello a adoptar un ángulo antinatural, comprimiendo las vértebras cervicales y potencialmente pinzando los nervios. Con el tiempo, esto puede provocar dolor crónico, dolores de cabeza e incluso daño a los nervios. Pero aquí está la parte más aterradora. Se forma un coágulo de sangre en las piernas. Durante una siesta larga en un sillón reclinable, el aire puede moverse hacia los pulmones, provocando una embolia pulmonar potencialmente mortal. Esto no es una teoría. Los servicios de emergencia atienden a personas mayores cada semana que desarrollaron coágulos después de permanecer inmóvil durante largos periodos en un sillón reclinable. El Dr. James Richardson, cirujano vascular de la Clínica Mayo, advierte: estamos viendo cada vez más personas mayores que sufren problemas circulatorios directamente relacionados con sus hábitos de siesta. Ese cómodo sillón reclinable puede convertirse en una amenaza silenciosa para tu salud cardiovascular. La transformación de Robert comenzó cuando adoptó una técnica adecuada para dormir la siesta. Trasladó sus siestas de 20 minutos a su cama, acostado con un buen soporte para el cuello. También agregó movimiento ligero después de despertarse, solo 2 a 3 minutos de caminata o estiramiento para restablecer la circulación sanguínea. Los resultados fueron espectaculares. La hinchazón de sus piernas desapareció, el dolor de cuello disminuyó y se sintió con más energía durante todo el día. Lo más importante es que su circulación sanguínea ha vuelto a la normalidad. La posición segura para la siesta. Acuéstese en la cama con la cabeza ligeramente elevada sobre una almohada que proporcione un buen soporte para el cuello. Si debe utilizar un sillón reclinable, limite sus sesiones a un máximo de 20 minutos y siempre camine unos minutos después para restablecer la circulación sanguínea. Escriba circulación si alguna vez ha notado hinchazón u hormigueo en las piernas después de una siesta en un sillón reclinable. Es posible que tu cuerpo te esté enviando una señal de alarma. Pasemos ahora al error número 4, que afecta a tus horas más preciadas: el sueño nocturno. Error número 4, el error nocturno que arruina tus noches y tu salud. Dorothy estaba agotada. La enfermera jubilada de 69 años se quedaba dormida todas las noches alrededor de las 6:30 de la tarde mientras veía las noticias. Solo una pequeña siesta de 20 minutos, se dijo. Pero estas siestas nocturnas a menudo duraban 1 hora o más. Consecuencia, Dorothy no pudo conciliar el sueño hasta después de medianoche. Ella permanecía en la cama, alerta y frustrada, mirando el reloj avanzar hasta la 1, las 2, a veces las 3 de la mañana. Cuando finalmente se durmió, su sueño fue inquieto y fragmentado. Se despertó varias veces y nunca se sintió verdaderamente descansada. Los días de Dorothy se han vuelto difíciles. Se ha instalado una fatiga crónica. Su equilibrio se resintió. Sufrió 2 pequeñas caídas en un mes. Su estado de ánimo empeoró y dejó de participar en actividades que antes disfrutaba. Su médico estaba preocupado por los primeros signos de depresión y deterioro cognitivo. Lo que Dorothy no se daba cuenta era que sus inocentes siestas nocturnas estaban interrumpiendo el proceso biológico más fundamental de su cuerpo, el ritmo circadiano. Tu ritmo circadiano es como un director que dirige la sinfonía de las funciones de tu cuerpo. Regula cuándo te sientes alerta, cuándo te sientes somnoliento, donde la temperatura corporal sube y baja y donde se liberan hormonas esenciales como la melatonina y el cortisol. Este sistema es extremadamente sensible al tiempo. Cuando tomas una siesta entre 3 y 4 horas antes de acostarte, interrumpes este conductor. Tu cerebro interpreta la siesta de la tarde como parte de tu período de sueño principal, que interrumpe la acumulación cuidadosa de la presión del sueño, que debería alcanzar su punto máximo alrededor de la hora de acostarse.
Comprender la presión del sueño es esencial. A lo largo del día, el cerebro produce una sustancia química llamada adenosina. Esta acumulación crea una necesidad natural de dormir. Una siesta tardía reduce esta presión, lo que hace que sea mucho más difícil conciliar el sueño, las fases del sueño profundo y reparador, que son esenciales para la recuperación física, a la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Para las personas mayores, esta alteración es especialmente peligrosa. Un estudio del Centro de Medicina del Sueño de Stanford muestra que los adultos mayores que duermen la siesta después de las 4 p.m. tienen un riesgo 67% mayor de insomnio, un 45% más de riesgo de caídas debido a la fatiga diurna, un riesgo 38% mayor de depresión, un riesgo 52% mayor de deterioro cognitivo en 5 años. Las consecuencias afectan todos los aspectos de la salud. La falta de sueño nocturno debilita el sistema inmunológico y aumenta la presión arterial, altera el metabolismo de la glucosa y acelera el envejecimiento cerebral. Para los adultos mayores que ya están experimentando cambios en el sueño relacionados con la edad, las siestas tardías pueden inclinar la balanza entre trastornos del sueño manejables e insomnio crónico. Dorothy tuvo un gran avance cuando su especialista del sueño le explicó el concepto de toque de queda para la siesta. Se prohibía cualquier siesta después de las 3 de la tarde. Si se sentía cansada por la noche, tenía que permanecer despierta hasta su hora habitual de acostarse. También le aconsejaron tomar sol por la mañana y seguir un horario de sueño regular. La transformación ha sido notable. En una semana, Dorothy se quedaba dormida alrededor de las 10:30 de la noche. Su sueño nocturno se hizo más profundo y reparador. Recuperó su energía durante el día, su estado de ánimo mejoró y su equilibrio mejoró significativamente. Reanudó sus paseos matutinos y se unió a su club de lectura. La regla de oro para la hora de la siesta. Nunca duermas la siesta después de las 3 p.m., incluso si te sientes muy cansado. Si la fatiga nocturna es demasiado fuerte, trata la causa subyacente: sueño nocturno deficiente, actividad física insuficiente o problemas médicos, en lugar de enmascararlo con siestas tardías. Comenta sueño si alguna vez has experimentado insomnio nocturno después de una siesta al final de la tarde. Estás a punto de aprender cómo recuperar tus noches. Pasemos ahora al último error que afecta al entorno de tu siesta. Es quizás el más fácil de corregir, pero también el más descuidado. Error número 5. El entorno sabotea tu recuperación. Frank pensó que no importaba dónde dormía la siesta. Este viudo de 72 años se quedaba dormido en cuanto el cansancio lo vencía. En el sofá de su sala de estar con la televisión encendida, en su soleada cocina leyendo el periódico o en su coche esperando una cita. Dormir es dormir, se dijo. Pero las siestas de Frank nunca le dieron descanso. Se despertó más cansado que antes, a menudo con dolores de cabeza y una sensación de confusión mental que duraba horas. Su presión arterial era irregular y se quejaba de sentirse emocionado pero cansado, agotado pero incapaz de relajarme verdaderamente. El problema de Frank no era solo una cuestión de tiempo o duración, sino también de entorno. Lo que no entendía era que su cerebro y su cuerpo necesitaban condiciones específicas para beneficiarse de un descanso verdaderamente reparador, especialmente con la edad. He aquí la explicación científica. Con la edad, nuestro sueño se vuelve más frágil y más sensible a las perturbaciones ambientales. La capacidad del cerebro para filtrar estímulos irrelevantes disminuye, lo que hace que las personas mayores son más sensibles a la luz, al ruido y a las variaciones de temperatura que las personas más jóvenes desconocen. La exposición a la luz es especialmente importante.
Incluso pequeñas cantidades de luz pueden suprimir la producción de melatonina y le envía una señal a tu cerebro de que es hora de permanecer alerta. Cuando Frank estaba durmiendo la siesta en su luminosa sala de estar, la luz que penetraba a través de sus párpados luchaba activamente contra el intento de su cuerpo de descansar. Esto creó un conflicto entre su deseo consciente de dormir y las señales inconscientes de vigilia de su cerebro. La contaminación acústica era igualmente problemática. Ruido de fondo de la televisión, ruido del tráfico o actividades domésticas impidió que el cerebro de Frank entrara en las etapas de sueño profundo donde ocurre la verdadera recuperación. Una investigación de la Universidad de Pensilvania muestra que incluso el ruido de fondo, aparentemente la debilidad, puede fragmentar la arquitectura del sueño. Ahora la gente, personas mayores en fases de sueño más ligeras que no permiten la consolidación, memoria y recuperación física que aporta el descanso de calidad. La regulación de la temperatura también se vuelve más importante con la edad. Las siestas de Frank en su soleada cocina, en un ambiente cálido, impidió que su cuerpo bajara naturalmente su temperatura, lo cual es una señal de somnolencia. Un ambiente más fresco, idealmente entre 18 y 20 grados Celsius, promueve una mejor dormir apoyando el proceso natural de termorregulación del cuerpo. Pero lo más importante es que la postura de Frank durante estas siestas improvisadas afectaba su circulación y respiración. Desplomarse en un sofá o dormir sentado en un sillón limitado, el funcionamiento de su diafragma y la circulación sanguínea obstaculizada, lo que le provocó los dolores de cabeza y el mal humor que sintió al despertarse.